El objetivo de hacer esta tesis estaba muy relacionado a mi pasión por cómo nos comportamos socialmente, cómo nos relacionamos a través del comportamiento social con el otro, ¿no? La gran pasión era entender qué es, cuáles son los componentes, cuál es la materia prima que hace que nos comportemos de una manera o de otra, ¿no? De la misma manera que una prenda necesita un tejido, un hilo, una tinta, nuestro comportamiento social es hecho de una serie de elementos como nuestros valores, nuestra experiencia, nuestra educación, nuestra genética, pero esto todo se traduce en pensamientos, la manera que pienso y mis emociones. He cogido estudios de neurociencia que explican nuestros comportamientos y cómo podemos desarrollarnos mejor en términos de comportamiento social. Estudios de psicología, ¿no? En psicología históricamente ya tenemos muchos estudios que intentan explicar por qué nos comportamos de una manera o de otra. Y como todo esto está enfocado para el ámbito de las organizaciones, las empresas, también he cogido literatura de estudios organizacionales. Entonces, con esos tres ámbitos de literatura, he cogido lo que ya sabemos de cada uno de ellos y he hecho un primer paso que es entender el contexto de los comportamientos sociales a partir de estas tres perspectivas. La clave para condensar estos tres ámbitos de conocimiento era también entender, pero además de entender, es entender como base para desarrollar mejor las habilidades y las competencias sociales de cada uno, ¿vale? Entonces, pensando en el ámbito organizacional, sobre todo, entiendo cómo nos comportamos socialmente, la manera que nos comportamos, y también proponemos manera a través del estudio de cómo desarrollar mejor estas habilidades.